Si eres hombre y estás esperando conocer a una mujer y estás esperando que llegue a ti un hombre, estas van a ser sus características. Consejo de amor que tengan mis guías para que... Y también un interactivo para ver cómo vas a pasar este 14 de febrero. Vamos a ver. ¿Qué tal mis guerreros de Escorpios? Bienvenido a esta lectura de amor para febrero del 2019, donde vamos a ver a quién vas a conocer el nuevo amor para este mes. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Déjame tus comentarios para tenerte siempre presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Vamos a ver aquí con esta carta el hombre que vas a conocer. Con estas cartas de acá vamos a ver a la mujer que vas a conocer. Recuerda, no importa tu preferencia sexual. Si estás esperando que llegue a tu vida un hombre, pues estas son sus características. Viene un caballero de espadas. Un hombre medio joven, puede estar entre sus 25 a los 35 años. Este caballero viene con todas las fuerzas y con toda la intención durante este mes de enamorarte. Ay, quédate conmigo hasta el final porque te voy a hacer una pregunta interactiva donde puedes escoger dos opciones para saber cómo vas a pasar este 14 de febrero. Eso lo vemos al final. Este caballero es un caballero de tez blanca, su tono de piel es blanca. Es un caballero que ha estado luchando por ti desde hace muchísimo tiempo, este hombre que va a aparecer en tu vida. Si es que alguien que ha podido estar demostrando interés en ti y que tal vez tú no le hayas prestado atención, guerrero de Escorpio, que no le hayas prestado entonces ese interés a este hombre. Así es que mucha atención con personas que pueden estar regresando del pasado. No son ex, no se me asusten. Este es un caballero que ha mostrado interés en ti, pero que las cosas entre ustedes no pudieron cuadrar, no pudieron cuajar en un tiempo anterior. Así es que a prestarle interés, porque esto puede salir muy positivo para ti. Vamos a ver si es conveniente o no. Dicen mis guías que este caballero lo puedes estar conociendo alrededor de el área de las playas. Y mira, esta carta del 3 de espadas me está indicando aquí de que en el amor tanto tú o este caballero pudieron haber tenido una ruptura en el amor, ¿eh? Y que pueden tener todavía esos sentimientos dentro de ustedes que no los han podido sanar. Así que si este es alguien que viene del pasado, tal vez tú sentiste que esa persona te hizo algún tipo de desplante, que no demostró tanto interés en ti. Esa persona regresa y en estos instantes tiene buenas intenciones contigo, ¿ves? Así es que alguien que te hirió, no una persona con la cual tú llegaste a tener una relación, es una persona que en el pasado pudo haberte lastimado, que en el pasado tal vez no actuó de la mejor manera contigo cuando se estaban conociendo o que se llegaron a dar malinterpretaciones. Este hombre viene de regreso en este 14 de febrero con tanta energía de conquistarte. Y con la carta del sol me indica de que definitivamente lo va a lograr. Este hombre que aparece nuevamente en tu vida viene con las intenciones de quedarse y formar una familia junto a ti. Lo veo con el cabello largo, un cabello oscuro, puede ser negro o chocolate oscuro. Lo tiene el cabello liso, lacio. Y es un hombre que es muy bueno con la comunicación. Es un hombre que es muy bueno con la palabra. Puede ser un signo de aire, así que prestarle mucha atención. No se apeguen mucho a que les dije signo de aire, porque si les llega este caballero con otras características con respecto a su signo, pues definitivamente no le vas a cerrar la puerta. Recuerden, estas lecturas son solamente interpretaciones. Yo les paso el mensaje que les da mis guías, no aplica para todo el mundo. Si esto no se resuena contigo, entonces escucha tu signo ascendente. Puede que allí sí encuentres un mensaje para ti. Si estás esperando que llegue a tu vida una mujer, guerreros de Escorpio, va a llegar a tu vida una mujer que es casi una santa, con esta carta de la sacerdotisa. Pero vamos a ver si esta mujer se hace la santa nada más. Vamos a ver qué más me dicen mis guías con respecto a ella. Exactamente, ella se hace la santa nada más por fuera, mis guerreros de Escorpio. Ya lo sabes, si estás esperando que llegue una mujer y tú eres mujer, pues estas son sus características. Si estás esperando que llegue una mujer y tú eres hombre, igualmente aplican para ti. No hay ningún tipo de diferencia por géneros. Esperas una mujer, esto es lo que marca para ti. Es una mujer que se hace ver la que es la santa, que se hace ver la que es la tranquila. Es una mujer de cabellos cortos. Tiene un estilo así como si vieras a... ¿Cuál era la de la manzana en el cuento de Disney? La de Blancanieves.
Sí, como tiene la cara así como redondita, el cabello negro, con un estilo así como por la quijada, un corte de cabello como así, por la quijada, así como reflejando los 60. No es mayor de 50 años para nada, pero tiene estas energías. En algunas ocasiones puede estarte describiendo a ti. Dicen mis guías que esta mujer también tiene un tono de piel bastante porcelano, así como porcelana, un tono de piel un poco blanco rosado, y que le gusta mucho vestirse con estos estilos de ropa así como hipizones, estilos de ropas grandes, largas y anchas. Es un poco rellenita, hermosa, pero rellenita, por supuesto, no tiene nada de malo. Y tienes que prestar atención porque es como si ella fuese, dicen mis guías, te lo voy a poner de esta manera, que es como si fuese una santa en la calle y una en la cama. Así es que para aquellos que están interesados en eso, pues ya lo saben, guerreros de Escorpio, les llega la chica ideal en este aspecto. No te dejes llevar por las apariencias y dale la oportunidad para que la conozcas, mi guerrero de Escorpio. Consejo de amor para aquellos que se encuentran en una relación, para aquellos que están solteros. Para aquellos que se encuentran en una relación, dicen mis guías que es momento de perdonar y de aprender. Así es que puede que tú estés experimentando en tu relación actual algún tipo de situación en la cual tu pareja te pudo haber sido infiel anteriormente y que es el momento entonces para que dejes eso atrás. Que si decidiste perdonar a tu pareja y continuar con ella, no puedes continuar día a día recordando las cosas negativas que tal vez pudieron haber sucedido con esa relación que tuvo extramatrimonial o fuera de la unión contigo, guerrero de Escorpio. Así es que tienes que aprender entonces a tomar las decisiones correctas y si decidiste algo, decidiste perdonar, entonces hacerlo al 100%. No puedes perdonar a medias, en la cual tú dices, ok, te perdono, pero ¿con quién te estás hablando? ¿A quién vas a salir? ¿Qué vas a ver? Ah, ya me estás engañando. Entonces, ¿para qué perdonaste si no puedes vivir en paz? Aquellos que están solteros, es importante que empiecen a independizar sus sentimientos para que puedas encontrar el verdadero amor. Que las adicciones pueden estarte afectando, que tiendes tal vez a una vez que conoces a una persona a pegártele tanto y hablarle y llamarle y estar encima de esa persona y necesitas darle un espacio. No puedes continuar con esa persona como acosándola porque terminan alejándose de ti. Así es que a cuidar esos sentimientos de apego que pueden venir por problemas tal vez de infancia, traumas de tu niñez que estás trayendo en estos instantes a tu presente y que no has mejorado. Vamos a pasar a la parte interactiva para mis guerreros de Escorpio, donde vamos a preguntar ¿cómo vas a pasar este 14 de febrero? Te voy a dar dos opciones. Si eres hombre tienes opción A, opción B. Si eres mujer, opción A y opción B. Muy bien, entonces, si eres hombre, ¿cómo vas a pasar este 14 de febrero? Si tomaste la opción A, dicen mis guías, con la carta de El Colgado, te vas a encontrar en una situación en la cual no vas a saber qué hacer. Puedes estar entre quedaste con una amiga que ibas a salir, quedaste con una hermana que ibas a salir, con una madre que iban a cenar y de repente esa chica que te gusta te dice, oye, no quedamos en que íbamos a hacer algo y quedas entonces completamente guindando sin saber qué hacer. Así es que si esto aún no te ha pasado, toma precaución para que no vayas a quedarle mal a una persona porque marca mis guías de que ustedes pueden estar en esa situación en la cual ahora se te voltea el mundo y cambian las cosas de una manera radical para ti y puedes quedarle mal en estos instantes a un familiar o a una futura pareja. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Quedar mal con tu familia, que siempre van a estar allí? ¿O quedar mal con alguien que tú crees que está interesada en ti? Al final la decisión es tuya. Si eres hombre y tomaste la opción B, ¿cómo vas a pasar el 14 de febrero? Te sale la carta del 6 de copas. Dice mis guías que algunos de ustedes este 14 de febrero van a estar envueltos en su familia y que tal vez estén tan acostumbrados a pasar con su familia todos los días que este 14 de febrero no va a ser nada especial entre tú y tu pareja. Entonces, hombre del signo de Escorpio, necesitas sacar el tiempo, buscar la manera de que algún familiar, alguna amistad, cuide a tus hijos para que puedas dedicarle a tu pareja ese momento especial, que puedan entonces revivir momentos de romanticismo, porque pareciese que están en una rutina en la cual es todo casa, trabajo, hijos, y están perdiendo esa conexión
amorosa entre ustedes dos. Así es que no lo pases cuidando niños durante este 14 de febrero. Cuida tu relación, que es importante para que todos sean felices. Si eres mujer, mis queridísimos guerreros de Escorpio, mis guerreras bellas de Escorpio, ¿cómo vas a pasar este 14 de febrero? Si tomaste la carta A, dicen mis guías, que la vas a pasar muy bien. Parece aquí que pueden estar siendo invitadas a un restaurante, pero no va a ser un restaurante usual. Marca mis guías que puedes estar conociendo a un hombre que te va a invitar a una barbacoa. Puede estarte invitando a un lugar donde ustedes tengan que presenciar cómo, no matan al animal que van a comer, pero presenciar cómo lo preparan. Que imagínate que esto aquí es una parte como una cocina, tú estás sentado aquí, y aquí entonces estás viendo cómo te preparan el plato de comida. Para ese lugar van a estar siendo invitados. Es un hombre un poco mayor, no tengan ninguna duda, porque definitivamente este hombre que viene del pasado viene con las intenciones de conquistarlas este 14 de febrero. Pero si los veo cenando en un lugar donde puede ser una barbacoa en su casa, o que él prepara la comida y tú presencias cómo la prepara. Cuéntenmelo absolutamente todo en los comentarios, quiero saberlo. Si tomaste la opción B, 3 de bastos. Dice mis guías que puedes estar pensando en hacer algún tipo de viaje o algún tipo de visita a una persona, o a ti te visita a esta persona especial este 14 de febrero. Así que para ustedes, guerreras de Escorpio, que se encuentran tal vez con un amor a la distancia, este amor a la distancia puede estarte sorprendiendo, si no es que ya yo arruiné la sorpresa como de costumbre. Y este hombre puede estarte visitando o puede estarte enviando un tiquete para que tú lo vayas a visitar. Puede ser un viaje internacional, o puede ser, si vives en el centro de la ciudad, que esta persona se encuentre hacia las costas, hacia las playas, hacia las montañas. Pero definitivamente que se ve un viaje para este 14 de febrero si tomaste la opción B. Un 14 de febrero lleno de muchísimo amor para ustedes, guerreros de Escorpio. ¡Qué felicidad! En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo, y en la parte superior el enlace para que puedas comprar mi libro Predicciones del 2019. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.